La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Mae Montaño, ex ministra de Inclusión Económica y Social. ¿Cómo está, Mae? Buenas tardes. Querida Gigi, un gusto inmenso verla por la vía virtual y poder conversar con usted. Encantada, y con la audiencia, por supuesto, a quien les envío un gran abrazo. Igualmente, es un gusto. ¿Qué opina usted de la situación, de lo que está pasando hasta ahora, lo que ha hecho la Asamblea y todo lo que se ha vivido? Usted ya está fuera de este gobierno. Sin embargo, me imagino que también le preocupa la situación. ¿Cree que realmente la democracia en nuestro país se encuentra en peligro? Yo prefiero dar un vistazo un tanto diferente de lo que generalmente opinan las élites políticas respecto de la democracia y de cómo fortalecerla. Dos cifras importantes yo encontré en un análisis del Latino Barómetro 2021 que mide cómo sienten los países en la región a la democracia. Y me encontré con dos cifras que me permitieron hacer un análisis desde una visión un tanto diferente a la que generalmente hacemos, porque los políticos tenemos la pretensión de creer que la democracia empieza y termina con las élites políticas, sin dar un vistazo profundo a lo que piensa la mayoría de la población. Cuando me encuentro con una cifra que dice que el 55% de los ecuatorianos tímidamente dice que sí, cree que hay una situación de democracia en el país, que se vive una democracia, pero dice, con grandes problemas. ¿Hemos hecho un análisis de esos grandes problemas? A lo mejor no. Los políticos no estamos a veces muy interesados en eso. Pero hay una cifra. ¿Cuáles son esas cifras que sustentan la necesidad de fortalecer la democracia en el país? ¿Cuáles son? Cuando dice que apenas el 10% valora la democracia, dice, vivimos plenamente en democracia. 10% apenas, significa que hay un terreno fértil para que caudillos y populistas de izquierda o de derecha puedan convertir en combustible fácil la situación extrema de pobreza en la que se encuentra la gente. Entonces hay que mirar cuáles son esos problemas que permiten que estos caudillos y que estos populistas puedan desestabilizar una democracia. Es que la democracia del Ecuador es débil y hay mucho por hacer. Y lo primero es que hay que dar un vistazo a las bases sociales, no a las bases de los partidos políticos, que esas no nos interesan para este análisis, a las bases sociales, en donde encontramos 8.3 millones de ecuatorianos en situación de extrema pobreza y de pobreza, en donde tenemos 2.300.000 ecuatorianos que tienen hambre, y donde encontramos una clase media emergente que está angustiada, porque es la que está siendo empujada hacia la pobreza con más fuerza ahora después de la pandemia. ¿Qué sienten ellos? ¿Qué piensan ellos? ¿Por qué no creen en la democracia? Porque sienten que sus élites políticas o que su gobierno no está pensando en sus problemas y en sus aspiraciones, no porque sienten que ya tienen que resolverse en 6 meses, no, nadie está utilizando ese discurso facilista, sino porque sienten que no están siendo atendidos, que sus temas no están en la agenda, que no están siendo debatidos. Porque todos estamos hablando de la pelea entre el Ejecutivo y los legisladores y la Asamblea, o sea, se queda arriba en las élites y no baja hacia las... ¿Y de qué manera podría, Mae, abrirse más espacios para la participación de la ciudadanía? Indudablemente, en esa diversidad de esta mayoría de ecuatorianos. Miren que hay una cifra que realmente nos hace volver la mirada a ese análisis. 7 de cada 10 ecuatorianos están por fuera del sistema formal en la economía. O sea, esos 7 no están pensando, no están escuchando estos análisis de quién está desestabilizando, están luchando con la informalidad. O sea, eso es gravísimo. Entonces, hay que poner la vista, hay que abrir espacios de real participación. Yo cuando escucho a los empresarios reclamar porque el gobierno no está siendo coherente con sus propuestas de campaña, cuando estamos diciendo dónde están estos ofrecimientos que hizo el presidente para los nuevos pobres, habló de un bono Prospera, habló de un plan de apoyo económico para las madres solteras. ¿Dónde están estos temas? Habló de que para luchar contra la corrupción y lidiar con las debilidades institucionales que las hay y con la infiltración que el crimen organizado, a partir de lo que estamos hablando ahora en las cárceles,
que el crimen organizado y la corrupción tienen en las instituciones principales, empezando por la justicia. Uno se pregunta, presidente, usted ofreció la conformación de una comisión internacional de alto nivel, autónoma, independiente, mientras de la usted, administración, con el apoyo de la ONU. Mientras usted estaba como líder del MIES, ¿observó que el gobierno incumpliera las propuestas de campaña que lo llevaron al poder, o es que después, saliendo de ser parte del gobierno, se da cuenta que luego del tiempo pues las está incumpliendo? En nuestra área de competencia luchamos, y el gobierno lo sabe y el presidente lo sabe, por decirle, presidente, tenemos ya trabajado el bono Prospera, porque usted tiene que cumplir con su palabra, porque la palabra de un líder político tiene que honrarse y usted tiene que cumplir con eso, y dejamos listos todos los análisis para que el bono Prospera pudiera hacerse una realidad. Usted tiene que cumplir con las mujeres y creamos el programa Yo Mujer, y no es la primera vez que hablo de estos temas. Usted tiene que cumplir con los jóvenes que ni estudian ni trabajan y están esperando herramientas y capacidades, y generamos el proyecto Eje Joven. Estábamos pensando más allá de las tareas cotidianas que tienen que ver con nuestra institución en nuestro espacio. Lo hicimos, y no es un discurso nuevo, pero ahora soy ciudadana. Entonces, recuperando mi libertad de expresión, tengo que también poner sobre la mesa, y no es posible que cuando se hable de esta visión integral del concepto de democracia y de lo que hay que hacer, es que cuando se devalúa la palabra de un político, y sobre todo si es el primer mandatario, si se devalúa su palabra, si la gente pierde la confianza y la credibilidad en eso, estamos debilitando precisamente esas condiciones para que los desestabilizadores no tengan ni el terreno fértil ni el combustible necesario para hacerlo. Así que los ciudadanos esperan eso, esperan sentirse respaldados por el gobierno. Ahora, Mae, como usted lo dijo, usted ha trabajado mucho por los derechos humanos, por los jóvenes, por las mujeres, fue asambleísta nacional, asumió el cargo de ministra de Inclusión Económica y Social de este gobierno, y sí, en su lucha le hemos visto todo el tiempo trabajar en esos ámbitos, pero ¿qué piensa usted? Con motivo del Día contra la Violencia a la Mujer, el presidente realizó un lanzamiento de una campaña, la campaña de pasar de la indignación a la acción, que me pareció muy, muy interesante. Pero, ¿qué opina usted, por ejemplo, en su lucha? Siempre ha sido una mujer feminista, trabajadora por los derechos de la mujer y los jóvenes, repito, sobre el discurso que fue tan comentado de la primera dama María de Lourdes Alcíbar, justamente en este día tan especial de los derechos de las mujeres, y en el lanzamiento de una campaña que parecía muy prometedora justamente en ese tema, en la lucha por los derechos y por la no violencia a la mujer. Sí. Gracias, Gigi. Solamente voy a complementar este tema de también nuestro trabajo por los pobres. Y nuestra primera intención y espíritu de trabajo en el MIE fue generar un programa que debió tener el impacto necesario, pero que está muerto, el programa Ecuador sin hambre. Mi salida no debió significar también la muerte y la desaparición de un programa tan importante. Y fue un programa que lo hizo en apoyo con el gobierno. Pues desde luego, pero en el que estábamos una alianza público-privada y un trabajo con los gobiernos seccionales que empezó muy bien y que merecía tener un espacio. Inclusive en la misma carta de despedida el gobierno reconocía que uno de los programas de impacto, porque inclusive el programa aparecía en las mediciones favorables y positivas que le daban al presidente de la República en los sondeos, el programa Ecuador sin hambre. Y murió ese programa entonces. Dicho eso, yo quisiera como ciudadana y como activista que hemos trabajado décadas en estos temas, referirme a esta campaña en el sentido de esperamos que tenga el mayor de los éxitos. Todas las iniciativas que sean en esa línea tenemos que aportar para que sean exitosas. Dos debilidades sentí en este proceso de lanzamiento. Que el programa aparentemente, o el programa con el que se hacía esta presentación, no se la midió en el impacto que debió tener. No tuvo esa dimensión, por ejemplo, cuando se presentó el plan de inversiones del gobierno, un despliegue increíble.
y dio la impresión, cuando hay un vocero, pues ya la primera dama se convirtió en este lanzamiento en una vocera del gobierno, de la política del gobierno en esta área. Usted sabe como muy buena comunicadora que debió haber una línea discursiva para que los voceros pudieran dar en sus mensajes aquello que representaba el sentimiento, la disposición y la política del gobierno. Me parece que eso falló, porque podemos entender, yo puedo entender, tengo el mayor de los respetos por la primera dama, el mayor de los respetos, que al convertirse en vocera ya no era solamente su posición personal, que debe ser respetada, ¿no es cierto? En la libertad de expresión respetamos, y personalmente sentí que su intención, Mae Montaño, sentí que su intención era animar a las mujeres, alimentar el autoestima, de no dejemos que nos maltraten, tenemos que ser valientes, tenemos que hacernos respetar, pero en el concepto de un momento político y de un tema de tanta importancia, de tanto impacto, en un momento en que casi cada día estamos hablando de un femicidio, en que estamos hablando de millones de mujeres que están sufriendo de violencia, no solamente de violencia doméstica, porque aquí no se puede ver unilateralmente a la relación de pareja, que ya de por sí tiene tantos conflictos y tantas aristas que analizar, pero es que la violencia hacia la mujer hay que verla en su contexto general. ¿Qué pasa en la calle? ¿Qué pasa cuando estás en un transporte público? ¿Qué pasa en el trabajo? ¿Qué pasa en lo laboral? En la discriminación económica, en el acoso, en la violencia política, ¿sí? A la violencia social. Pero ¿cree, Mae, que el gobierno se está alejando del discurso de derechos que adoptó en la segunda vuelta o no? No lo sé. Yo quisiera pensar que fue un momento desafortunado. Quiero pensar eso, que fue un momento desafortunado y que pondrán mucha más atención en eventos subsiguientes, en el tema de tener muy claro que esto no es un simple tema, entre comillas digo, ¿no? Un simple tema de mujeres. Así que podemos decir y hacer cualquier cosa. Yo le agradezco muchísimo, Mae, como siempre, el haber compartido esta entrevista. Muchísimas gracias. A usted como siempre. Un gran abrazo y a los escuchas también. Una buena tarde. Agradecemos a Mae Montaño, exministra de Inclusión Económica y Social.